Entonces, vamos a hablar acerca Profes, de... hay que copiarlo. Sí. Recuerden, chicos, que todo lo que se les presenta acá hay que copiarlo. Ya no hay necesidad de estar preguntando si se tiene que copiar, porque sí hay que copiarlo. Entonces, hablando sobre conjuntos. Cuando nosotros mencionamos la palabra conjunto, nos vamos a referir al siguiente concepto. Y es que conjunto sabemos que lo relacionamos con un grupo, ¿verdad? Un conjunto es un grupo. Entonces, la definición acá dice que el conjunto es una colección de objetos que están identificados por una o varias características en común. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que tiene alguna característica en común, por ejemplo, que dijéramos animales, el conjunto de los animales carnívoros, por ejemplo. Entonces, dentro de esa característica, nosotros vamos a buscar todos los animales que comparten esa característica, que son carnívoros. ¿Me pueden decir animales carnívoros? León, tigre, puma. Bien. Tigre, puma, lobo. Y así podemos seguir describiendo. Podemos seguir describiendo de esta manera a más animales y que van a compartir esa característica, ¿sí? Carnívoros. Así como podríamos, por ejemplo, decir animales que vuelan y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de conjunto, que son un grupo o una colección de objetos que están identificados. Buenos días, profe. Buenos días. Están identificados por una o varias características en común. A cada uno de estos objetos que forman el conjunto se les llama miembros o elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí mi conjunto se llama animales carnívoros. Y cada uno de los elementos que colocamos aquí, león, tigre, puma, lobo, pantera, son elementos de este conjunto. Entonces ahí está esa relación. El conjunto entonces es un grupo y cada uno de los que forman este grupo es un elemento. Me confirman si ya copiaron para avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. Sí, profe. Ya, profe. Ya, no, profe, no. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Ya, profe. Chicos, Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. bien. Ya, Vamos a profe. continuar. Todavía no, profe. Apurémonos, por favor, esto tiene que ser rápido. Entonces, ahora, dice que los conjuntos se van a simbolizar con letras mayúsculas, es decir, el nombre de un conjunto va a ser una letra mayúscula. Y los elementos del conjunto con letras minúsculas separadas por comas y encerrados entre llaves. Esto es, por ejemplo, cuando estamos trabajando de
un conjunto de letras, ¿verdad? Si el conjunto tuviera letras, entonces cada uno de esos va a ser letras minúsculas. Y siempre pues cada elemento se separa por coma y se encierra entre llaves. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el conjunto A, entonces miremos de que este pues tiene la letra A mayúscula, ¿verdad? Igual, aquí está la primera llave y entonces están sus elementos. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Todos van separados por comas y encerrados entre llaves. De esa manera entonces es que se describe un conjunto. Si me confirman por favor para poder continuar. Y si tuvieran alguna duda, pues la pueden hacer también. Ya, profe. Ya, profe. Bien, muchas gracias. Ya, profe. Entonces, tenemos ahora que un conjunto se puede expresar de dos formas. Por extensión, que es por extensión, o también lo llamamos en forma enumerativa, al escribir los elementos que hacen verdadera la proposición. Es decir, en el ejemplo de A, ¿sí? En donde estaba 0, 2, 4, 6, ahí es en forma enumerativa porque yo escribo cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Luego está por comprensión o también se llama la forma descriptiva. No se mencionan los elementos que lo integran y X nos va a indicar que es un elemento que hace cierta la proposición. Entonces, aquí tenemos una forma descriptiva. Miren, esta es una forma descriptiva. Entonces, ahí tenemos el conjunto A. Dice, igual y entre llaves dice. Este X y la línea, esa línea, se lee tal ¿sí? Esta línea diagonal se lee tal que. Entonces es X tal que X es un número par positivo y este es el signo menor que. Este es para que lo podamos leer, ¿verdad? Menor que 6. Entonces repito, el conjunto A es igual a X tal que X es un número par positivo menor que 6. Te recuerden, ¿verdad? Esos signos. Este pues normalmente siempre lo vamos a tener. También, por ejemplo, no necesariamente va a llevar esa expresión. Igual. Por ejemplo, si tuviéramos el conjunto B y dijéramos el de los animales carnívoros. B. X tal que X es un animal carnívoro. ¿Sí? Entonces, eso es en forma descriptiva. Solamente estoy enunciando la característica que van a tener los elementos de ese conjunto. Pero no estoy colocando los elementos. Entonces recuerden, esta forma es la forma por comprensión o descriptiva. Por comprensión. Por comprensión quiere decir que solamente se indica la característica que tienen los elementos. No se enumeran los elementos. Ahora, que si yo vengo y entonces voy a escribir
A es igual, y voy a colocar ahí los elementos. Dice que X es un número par positivo menor a 6. Como estamos hablando de positivos, entonces números pares tenemos el 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Bueno, ahí. Hay más. Pero miren qué dice la condición. La condición dice que X, que representa el elemento, es un número par positivo menor que 6. Entonces, de esta lista que escribí aquí, ¿qué números formarían a ese conjunto? Como digo, profe, es que no lo escuché muy bien. ¿Qué elementos forman al conjunto A? Lo forman el 0, el 2 y el 4. ¿Por qué? La condición dice que X, que ya nos dicen, X representa el elemento, ¿sí? El elemento del conjunto es un número par positivo. Nosotros escribimos aquí números pares positivos. Pero tiene que ser menor que 6. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuáles son los números menores aquí que 6? Son el 0, el 2 y el 4. Entonces aquí se coloca 0, 2, 4. Entonces, a esta forma en donde yo ya escribo cuáles son los elementos, se le llama por extensión. Ese es el conjunto por extensión. ¿Estamos claros ahí con esa definición? Sí, profe. ¿Me confirman si ya lo copiaron? Vamos a seguir trabajando aquí. Ya, profe. Ya, profe. Alguien pregunta por los temas. Brian Álvarez. Los temas se están subiendo en YouTube. Ahí está en la lista de reproducción de primero básico B. Ahí están las clases de las 2 semanas ya. Bueno, entonces vamos a continuar con otros ejemplos para poder aprender entonces a escribir por extensión a partir del conjunto de comprensión. Entonces, miren. Aquí. Sea B el conjunto de los dígitos mayores que 4. Entonces, vamos a escribir. Por comprensión, va con por comprensión. ¿Cómo escribiría yo esto por comprensión? Sería B igual, van a estar las llaves, y siempre va a iniciar con X tal que X. Dice que el conjunto de los números dígitos mayores que 4. X tal que X es un número dígito mayor que, utilizamos el símbolo, mayor que 4. Ahí está por comprensión. Ahora, por extensión tenemos que enumerar los elementos. Si tenemos el conjunto expresado por comprensión, para determinar la extensión tenemos que ver lo que dice. Dice que X tal que X, o sea, el elemento, es un número dígito mayor que 4. Pensemos primero cuáles son los números dígitos. ¿Quiénes son los números dígitos? Son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
y 9. Esos son los números dígitos. Ahora, ¿qué dice la condición? ¿Alguien me puede decir qué dice la condición? Un número dígito 4. Pero este símbolo, ¿cómo se lee? Mayor. Tiene que ser mayor que 4. Entonces, ¿Mayor que? según lo que vemos aquí, ¿cuáles son mayores que 4? 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Muy bien, entonces, ya se dan cuenta que entonces para poder escribir por extensión, primero escribo lo que me está diciendo, números dígitos, bueno, estos son mis números dígitos. Ahora, la condición dice que son mayores que 4, entonces ya solo voy a tomar los que cumplen con la condición. Entonces procedo a escribir por extensión. Entonces, el conjunto B es igual a, y aquí coloco esos elementos, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cerramos. Vamos con el otro que dice, séase el conjunto de las letras de la palabra amistad. Les vamos a decir, miren, por comprensión primero. Entonces, C, que es una letra mayúscula, ¿verdad? Decimos, X tal que X es una letra de la palabra amistad. Ustedes pues ahí verán cuáles son las letras de la palabra amistad. A, M, I, S, T, A, T. Entonces ahora lo vamos a escribir por extensión. Por extensión escribimos cada una de las letras. Entonces, ¿cuáles son las letras? Son A, M, I, S, T, D. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues había otra A, pero ¿por qué ya no la volví a escribir? Te faltó la A, profe. Pero ¿por qué no la escribí? Porque ya la Porque ya puse la al escri- principio. Porque ya la puse al principio. Esta A es la misma que la otra, ¿verdad? Es la misma letra, por eso solamente se va a escribir una vez, ¿de acuerdo? No es que me haya hecho falta, sino que también debemos de analizar cuando nos pide con letras así en este caso. Les recuerden, este es por comprensión y este es por extensión. ¿Sí? Entonces, así al azar. Le pregunto entonces a César Méndez. César Méndez, entonces, ¿cómo reconocemos el conjunto por comprensión? ¿Cómo sabemos que un conjunto está escrito por comprensión? César Méndez, bueno, creo que no está ahí, solo está conectado. Vamos a preguntarle a Erwin Reyes. Bueno, él tampoco. Jonathan Alfaro. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo reconocemos que un conjunto está escrito por comprensión? Esa es la pregunta. ¿Cómo reconozco que un conjunto está escrito por comprensión? ¿Alguien que sepa la respuesta y me quiera... Puede ser por las X. Haga una
es porque va a iniciar con X. X tal que X. Esa es una. Y la otra es que vamos a decirlo así, se enuncia la característica. ¿Sí? Inicia con X tal que X y la característica del elemento es que es una letra de la palabra amistad. Inicia con X tal que X y la característica es que es un número dígito mayor que 4. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en por comprensión. Y entonces, y por extensión, ¿cómo sabemos que un conjunto está escrito por extensión? Po- Porque solo ponemos lo que nos pide en el conjunto comprensión. Ajá, pero más que todo es porque se escribe cada uno de los elementos. ¿Sí? Cada uno de los elementos. Les recuerden, por comprensión es, ¿cómo reconocemos que está escrito por comprensión? Porque inicia con X tal que X. Y solamente se enuncia la característica. No se escribe ningún elemento. Y por extensión es que se escribe cada uno de los elementos. Entonces, ¿estamos claros en eso? Sí, profe. Sí, profe. Creo que sí. Entonces, Profe, imagino de que ya copiaron, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya para ir finalizando. el día de hoy. profe. Ya, profe. Para seguir practicando. Primero por comprensión. Dice, sea del conjunto de los números enteros mayores que 5 y menores que 12. ¿De qué conjunto estamos hablando? ¿Qué letra? a ti. D igual la llave. Y primero por comprensión, ¿cómo lo iniciamos? Con X. X. X tal que X. Ahora dice tal que- que el conjunto de los números enteros mayores que 5 y menores que 12. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Es decir, X tal que X es un número entero mayor que 5 y menor que 12. Esto pues tiene a veces una forma un poco más simbólica de expresar. Por ejemplo, ya utilizando una simbología más amplia, se diría X tal que X pertenece, ¿verdad? El símbolo de pertenece, el conjunto de los números enteros es Z, esa letra la simboliza, pertenece a los números enteros con X es mayor que 5 y X es menor que 12. Esto mismo de X es mayor que 5 y X es menor que 12 también se puede escribir como 5 es menor que X y X es menor que 12. Hay diferentes formas
de acuerdo a la simbología. La más sencilla, pues es como la estamos escribiendo nosotros acá en negro, ¿verdad? Pero para que ustedes se den cuenta que a veces cuando vamos a llegar a un conjunto por convención, a veces se nos complica porque tiene ya más simbología matemática y eso es algo importante que nosotros debemos aprender a leer cada uno de esos símbolos. Bueno, entonces, para escribirlo, miren. Dice que es un número mayor que 5 y menor que 12. Bueno, vamos a escribir los números que están entre 5 y 12, que serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si dice que tiene que ser mayor que 5, pero menor que 12, ¿qué números son? De estos que escribimos. Sería el 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 5 no, porque este no es mayor a 5. El 12 tampoco, porque este no es menor a 12. Es igual. Entonces, si ya se escribe por extensión, nosotros diríamos D es igual a, y escribimos los elementos. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, yo quiero que ustedes, pues para el día de mañana, hagan esto. Lo vamos a resolver igual en clase. Entonces, por favor, de preferencia si le toman captura porque ya nos pasamos del tiempo. Tomen captura. Dice, el conjunto de los números naturales mayores que 6. Lo escriben por comprensión y también por extensión. Y el otro son estos dos. O sea que tendrían 3 que hacer. F, el conjunto de los números naturales mayores que 9 y menores que 10. Y G, el conjunto de los números naturales pares mayores que 3 y menores que 5. Igual mañana vamos a estar trabajando eso. ¿Ya les tomaron captura? Yo, Ya. profe. ¿Podría poner el Ah, anterior, profe?